He pensado que este año, para felicitarnos las fiestas, podíamos compartir un cuento con swing. Nuestro cuento transcurre hace muchos años y está protagonizado por una cantante y guitarrista de jazz llamada Elise. Viajaba de pueblo en pueblo dando conciertos y le gustaba llegar a cada uno de ellos antes de que amaneciera para así poder montar el escenario en la oscuridad y sorprender a sus habitantes al despertar. En nuestro cuento, Elise acaba de llegar a un pueblo que está muy cerca de un acantilado. Piensa que es un lugar precioso para dar un concierto y que también tiene que tener cuidado, precisamente en esa noche tan oscura, de no tener un accidente al borde del precipicio. Así que va al carromato a coger un candil y cuando está saliendo de él, tropieza con algo y se cae con tan mala suerte que el candil se rompe. No entiende qué ha sucedido y qué es eso que está ahí. A tientas va palpando y nota una especie de tela de saco. Mete la mano en su interior y al tacto descubre que en ese saco hay un montón de piedras. ¿Qué hace ese saco ahí? ¿Quién lo ha puesto aquí? Porque yo no he sido, piensa. Muy probablemente llega a la conclusión, alguien en el pueblo anterior ha querido gastarle una broma pesada. Decide que lo mejor que puede hacer es sacar el saco del carromato y seguir montando el escenario. Pero en el momento en el que trata de sacar el saco pesado del carromato, al tirar y caer el saco en el suelo, se hace daño en una mano. Llena de enfado y de ira, agarra una de las piedras de dentro de la bolsa ¡fua! Y la lanza. Y coge otra ¡fua! Y la lanza. Y en ese momento se percata del sonido que hace la piedra cayendo por el precipicio. ¡Fua! 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 Así que coge otra para volver a escuchar ese sonido. Y luego otra. Y luego otras dos. Y otras tres. Y otra más. Elise ya no recuerda ni el incidente del carromato, ni el escenario, ni el dolor de la mano. Simplemente lanza y lanza piedras durante prácticamente 1 hora. Hasta que está a punto de lanzar la última y empieza a amanecer. Los rayos del sol dan contra la piedra que tiene en la mano y Elise se da cuenta de que la piedra brilla mucho. No se puede creer lo que ve. Trata de limpiar la piedra contra su ropa y un sudor frío recorre su frente, porque se da cuenta de que lo que tiene en la mano no es una piedra, sino oro puro. Y se da cuenta de que lleva 1 hora tirando oro puro por un acantilado. Se da cuenta del tesoro que acaba de perder. Al borde del precipicio siente la pena de una pérdida inconmensurable. Rompe a llorar y entonces amanece. Deja de mirar hacia el precipicio y a la pérdida y mira otra vez a la piedra. Iluminada literalmente por el sol, se da cuenta del tesoro que tiene en su mano y ya no se siente desdichada. Es consciente de lo que perdió y también es capaz de ver el tesoro y la fortuna que tiene. El deseo implícito en este cuento es precisamente ese, que aun en la oscuridad de la pérdida seamos capaces de tener la luz suficiente como para poder mirar el tesoro que seguimos teniendo entre las manos. Siéntete libre de compartir este vídeo con quien quieras y de comentar si te apetece. ¡Hola! ¿Arrancaré o no arrancaré? ¿Qué me pasa? Los despertares de los despertares. Tengo un gato detrás, ¿verdad? Que se está comiendo las luces. Me río sola.